está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, señores? Ya estamos de vuelta aquí, martes tras martes, con el programa número 52. Impresionante. Y eso que es martes 13. Seguimos avanzando. 52, se supone que hay 52 semanas al año. Así es. Pero estamos hace más de un año. Las Hace cuentas siguen sin dar. Tal cual, tal cual. ¿Y hoy cómo viene? Y tenemos un programa muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que vamos a entrevistar al presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, nada menos. Sí. Juez de Cámara Federal de Casación Penal, un destacado jurista, un hombre joven. Pero bueno, antes que eso, yo te quería comentar una muy breve noticia. Se acaba de concretar una inversión, esas cosas que queremos que pasen en la Argentina, muy significativa, una planta para fabricar las piezas, bueno, yo les digo ventiladores grandes de energía eólica. Tienen un nombre, obviamente. Que los equipos para los equipos para la energía eólica. La fábrica danesa Vestas, una de las más grandes del mundo, un gigante de la energía eólica, se instala en la Argentina, 300 puestos de trabajo de creación directa, desarrollo de proveedores argentinos, la aspiración de un porcentaje creciente de participación de la industria nacional, sobre todo pymes, una muy buena noticia. Mirá qué bien, incluso supongo que desde la Argentina se abastecerá la región, ¿no? Con estos productos, con estos artículos que aparte cuando uno viaja, no sé si te pasó a vos, en algún crucero, vas en un barco, ves en Europa, pero cientos y cientos de estos ventiladores grandes, de estos aparatos que producen energía día y noche a un costo muy bajo y con una limpieza del medio ambiente impresionante. Así que bienvenida a la inversión y al posible reemplazo del consumo de aquellas energías que son contaminantes. Tal cual, una muy buena noticia. Bueno. Alfredo, mientras esperamos la comunicación que ya la estamos por tener ¿Con quién? Con el doctor Mariano Borinsky. Ajá. ¿Y de qué vamos a hablar con Borinsky? Y vamos a hablar de cómo este cambio en el Código Penal, que la comisión que él preside está terminando de redactar, le va a incidir en la vida de la gente. La verdad que flor de esfuerzo están haciendo, tratando de coordinar, en principio compatibilizar las necesidades del país en materia penal, que son muchas. Estábamos leyendo hoy una nota que sacó Clarín en página 2, creo que algo así. De 1921 es el Código Penal, con realmente sí, tuvo muchísimas modificaciones, pero no dejan de ser parche tras parches, y hay muchas situaciones que la tecnología, los cambios que se van produciendo en el mundo y en el país nuestro en particular, con los tipos de delitos que van surgiendo, requiere una permanente actualización y modificación. Era hora. Esperemos que esta modificación tenga un buen resultado, un buen final, para que prontamente, creo que para mayo, si no me equivoco, calculan que en el Congreso ya va a entrar la ley para tratamiento. Ahora se lo vamos a preguntar al doctor Borinsky, pero efectivamente yo creo que es bastante inminente el cierre del proyecto. Ha sido un proyecto, esto hay que destacarlo, muy trabajado, con amplia participación de juristas destacados, con muchas consultas, un trabajo realmente elogiable. Y lo tenemos en línea al doctor Mariano Borinsky, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto de tenerte acá en el programa y bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo porque vos sabés que
empezaron a llover las preguntas cuando supieron que vas a estar nuevamente en nuestro programa, de gente conocida, de abogados, incluso de gente que no es de la actividad, con inquietudes sobre ciertas reformas, y tenemos un listado de preguntas impresionante, así que veremos de qué forma podemos optimizar los tiempos y tratar de satisfacer todas las inquietudes. ¿Qué te parece? Dale, ¿cómo no? Bueno, podemos arrancar con uno de los temas que a la gente más le interesa porque le afecta mucho la cotidianeidad, que es el tema accidentes de tránsito. Hay una gran preocupación social, hay 7.000, 8.000 muertos por año, es la principal causal de muerte violenta en la Argentina y aparentemente debería ser fácil de resolver porque en muchos países ha bajado brutalmente esa cifra con una buena legislación. ¿Por qué no nos contás cómo es el proyecto en ese sentido? Bien, hay dos disposiciones. Una que tiene que ver en lo que es delitos contra las personas, en la cual, cuando se produce la muerte por alguno de estos casos trágicos, pero que tiene determinados condimentos, vale decir, el que está manejando está en exceso de velocidad, o bajo los efectos de estupefacientes, o da un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre, o conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros, o en picadas, ¿sí? Algunas de estas situaciones que tienen que ver con lo que se denomina la culpa temeraria, o cuando hubiera más de una víctima fatal, la escala penal se incrementa hasta los 7 años de prisión. Ajá. Tengamos en cuenta que el homicidio simple tiene un mínimo de 8 años de prisión y es el homicidio doloso. Correcto. Estos casos de culpa temeraria hasta 7 años de prisión. Esto por una parte. Por otra parte, estamos previendo en los delitos contra la seguridad pública, en lo que tiene que ver con conducir bajo los efectos de alcohol o bajo los efectos estupefacientes o en exceso de velocidad, pero que no produce ninguna víctima, también va a ser sancionado, ¿sí? Con penas de inhabilitación, con penas de multa, en fin, con penas que tienen que ver con no solamente criminalizar o que caiga bajo la esfera del derecho penal cuando se muere alguien por alguna tragedia, sino también adelantar la punibilidad, estableciendo, tipificando lo que son denominados delitos de peligro abstracto. Y así, por ejemplo, en España, nos ha comentado algún colega, esto baja la estadística en lo que tiene que ver con muertes fatales, porque se empieza a sancionar con anterioridad este tipo de conducta. A ver si entendí bien. Es decir, que alguien que está manejando con un más de 0,5, que es el término vulgar, ¿no?, de alcohol, sí, o drogado, o con estos excesos de velocidad, o corriendo picadas, etcétera, aunque no genere ningún accidente y no dañe o mate a nadie, esto va a ser considerado delito y va a tener una sanción. Exacto, va a ser delito. No va a ser una contravención. ¿Por qué consideramos que tiene que ser delito? Porque es una forma, y así se ha demostrado en otros países, tomamos en cuenta lo que sucede en el derecho comparado, demostró que esto baja la fatalidad, porque al generar determinados patrones de conducta, porque esto es sancionado como delito, este tipo de conducta, esto genera algún nivel de prevención que puede ser de utilidad para la sociedad. Y la otra, perdón, una última sobre esto, la otra situación, la de la pena de hasta 7 años, ¿esto implica que esos homicidios no van a poder, los autores de esos homicidios no van a poder ser escarcelados? ¿Que va a ser pena de cumplimiento? Y a partir de 3 años y un día de prisión son penas de cumplimiento efectivo. 3 años y 3 meses, 3 y 4, 4, 5, 6, 7 son penas de cumplimiento efectivo. Mariano, así lo establece la ley. Mariano, te quería preguntar, ¿y cuál es la posición que van a tener de acá en más, por lo menos en el proyecto, en el anteproyecto, las víctimas? O sea, ¿qué participación? ¿Van a ser escuchadas? ¿Van a ser comunicadas? Es uno de los puntos, sí. Es muy interesante, Alfredo, tu pregunta, porque hasta acá era un código en el cual básicamente el protagonista era el juez. Correcto. En un sistema que tiende hacia lo acusatorio, en el cual en el adversarial las partes tienen un papel preponderante, el fiscal, a partir de lo que sea la Constitución, como titular de la acción penal, como denunciante, que es el que acusa, va a tener un espacio fundamental en la investigación, en la recuperación de pruebas, así surge el Código Procesal, pero también la víctima va a ser oída, porque además de que surge de convenciones internacionales, juega un papel fundamental. Es quien fue perjudicada por un delito, en forma directa, en forma indirecta, y debe ser escuchada, debe tener acceso a la jurisdicción, y debe tener un papel también fundamental para que, una vez que con la víctima y con el fiscal, el juez tenga la última palabra. Es decir, no va a llegar a tener el carácter de parte, ¿no es cierto? Pero sí ciertos accesos... En algunos casos sí, en algunos casos sí. En los casos en los cuales
la víctima demuestre que es perjudicada directa y así lo solicita el juez en el marco de un proceso penal, el juez la puede tener por parte querellante con las facultades equiparadas a las del fiscal. Así surge de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. Ajá. Es decir, una vez que es parte, la víctima accede al título de parte, a partir de que el juez se lo admite como tal, tiene todas las facultades de proposición de pruebas, diligencias, impugnación, apelación. El Código Procesal así lo establece y de la propia jurisprudencia de la Corte. Uno de los objetivos de esta legislación que estamos actualizando, sea el Código Penal que tiene 100 años, Sí. o sea el Código Procesal que tiene 25 años, es aquellas cuestiones que ya fueron zanjadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya fueron debatidas, no volvamos para atrás Claro. y démosle ese carácter. Por eso consolidamos de alguna forma la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Sí. está muy bien. Sí. Una última también sobre este tema, porque la sensación en la sociedad es que ha habido accidentes muy terribles, con claro concepto de culpa temeraria, como el que estabas mencionando, donde las penas han sido muy bajas y donde los asesinos se han paseado libremente e incluso han vuelto a conducir al cabo de un tiempo determinado. Por eso yo creo que a la gente le interesa mucho saber que a partir de ahora eso no va a volver a pasar. Por dos motivos. Primero, incrementamos el máximo de la pena que va hasta los 7 años de prisión. Y sabemos que más de 3 años es pena de cumplimiento efectivo. Y por otra parte, porque a partir de lo que establece estas nuevas disposiciones, estos nuevos agregados que tienen que ver con el 194 del Código Penal, que tiene que ver justamente con este tipo de conductas que afectan la seguridad del tránsito, de los medios de transporte, lo que estamos fijando es, además de la inhabilitación especial para conducir, además de lo que ahora va a ser los días multa, nosotros sabemos que hoy en día las multas del Código Penal están desactualizadas, estamos fijando un sistema de actualización, justamente estoy con un contador dialogando, así que sabemos que esto es fundamental, Sí. que los días multa no sea la multa que actualmente está desactualizada en el Código Penal, sino que tenga en cuenta, por ejemplo, un coeficiente en función del cual, según lo que hoy es la queja judicial, que son aproximadamente 26.000 pesos, un 10% de 2.600 pesos puede ser la unidad de medida, y el juez lo que va a tener que fijar en la sentencia son los días multa, que puede ir de 50 a 500 días multa. Así sucede en sistemas europeos y funciona mucho mejor, porque la multa se actualiza, el coeficiente se actualiza permanentemente y no queda desactualizada la norma penal. Entonces tiene un verdadero sentido de la inhabilitación, del día multa y también de la pena de prisión. Es decir, el efecto del derecho penal no pasa solamente por la cárcel, sino la cárcel más la inhabilitación, más una sanción pecuniaria con un sentido de efectivo. Mariano, te vamos a hacer algunas preguntas tipo ping-pong a ver si podemos optimizar el tiempo y logramos meter la mayor cantidad de preguntas posible y respuestas, por supuesto, también, ¿no? Por ejemplo, la ley penal empresaria, que es una norma que ya está vigente, ¿no? Está en funcionamiento. Vos sabés de casualidad, no tiene nada que ver con la modificación que vos estás coordinando, pero ¿sabés si hay alguna reglamentación al respecto de este tema? No, tiene algo que ver, A ver. porque la ley de responsabilidad empresarial ¿Se incorpora? es una ley que, claro, por supuesto, porque estamos estableciendo una cláusula de responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los delitos, Ajá. incluidos los delitos que tengan que ver con funcionarios o con situaciones de algún otro delito previsto en el Código Penal, porque va a ser una norma general, ya no va a ser una ley especial, que es uno de los grandes inconvenientes del Código Penal. Hoy en día teníamos esta ley especial, como señalás vos, y que es de aplicación solamente a los casos puntuales que la ley señala. Al estar incorporadas las casi 900 leyes especiales al Código Penal, las normas generales van a ser de aplicación para todos los delitos. Por ¿Y eso, ahora cómo van a estar las leyes especiales? ¿Cómo se van a las sumar? leyes especiales, el mecanismo va a ser el siguiente. Y otra cosa más, que justo mencionaste, que tiene que ver con el soborno entre particulares, que es otro de los aspectos que también se está incorporando Sí. en la parte especial. Sí. Pero voy al punto de la técnica legislativa que me estabas preguntando. Sí. Las 900 leyes especiales, el Código Aduanero, el Código Electoral, Exacto, sí. la Ley de Procedimiento Fiscal... La penal tributaria, por ejemplo, también. Por ejemplo, Sí. las normas tributarias, tenés normas penales y tenés normas de procedimiento, en el Código Aduanero tenés normas que tienen que ver con el contrabando y normas que tienen que ver con la zona primaria aduanera. En definitiva, los códigos siguen vigentes, lo único que se hace es incorporar a la parte especial del Código Penal en forma ordenada, en forma sistemática, los delitos. Las leyes siguen vigentes porque las leyes tienen otras disposiciones que no tienen necesariamente que ver con las prohibiciones y con sus penas, sino con aspectos procedimentales. Esas leyes siguen vigentes.
Lo único que aquellos artículos que se vinculan con las disposiciones penales pasan a integrar el Código Penal. Así, todos los delitos, todo lo que está prohibido y permitido están en un único digesta. Por ejemplo, la figura del arrepentido se va a incorporar formalmente al Código Penal. Así es, va a estar en la parte general como un principio según el cual, cuando hay aporte de información efectiva, útil para el proceso penal y que el juez lo valore como tal y que sea comprobada, va a ser una norma general que va a ser de aplicación para todos los delitos de la parte especial. Delitos sexuales, ¿qué cambios principales va a haber allí? Fundamentalmente, lo que hay que estar pendiente siempre es de qué es lo que genera determinada alarma en la sociedad. Estamos haciendo un nuevo Código Penal, un nuevo contrato social, sí. Tomamos nota de cuáles son esos intereses fundamentales de la sociedad y cómo aprendemos también de los sucesos, en algunos casos trágicos, que también conmocionaron a la sociedad y qué es lo que se puede mejorar desde la legislación, Correcto. para que en algunos casos se puedan mejorar patrones de conducta, en algunos casos no se van a poder mejorar, pero se va a mejorar la seguridad, se va a mejorar la aplicación efectiva de la ley penal. En estos términos, en los casos de agresiones sexuales, cuando se trate de estos casos o personas que son declaradas reincidentes, debe cumplirse íntegramente la pena, hasta un máximo de 35 años de prisión. Eso es lo que va a establecer el Código Penal, el tope es 50 años, 35 para la libertad condicional, si es reincidente 40 y si es multireincidente hasta 50 años de prisión. O sea, se van a Con superar, posterioridad, sí, se ¿cómo? van a superar, decía, la cantidad de años máximos que teníamos hasta ahora, o que tenemos todavía vigente, de los 25 años. Claro, lo que establece el Código Penal en los casos de concurso es 50 años de prisión. Ah, bien. Lo que establece la libertad condicional, que era de 25, como bien señalas, lo que estamos estableciendo es un tope de 35 años de prisión. Correcto. Para los casos de libertad condicional en el nuevo Código Penal. Y con posterioridad al cumplimiento de la pena, estamos estableciendo lo que se denomina un seguimiento sociojudicial, que son medidas que hemos tomado de también el derecho comparado, el derecho europeo, los sistemas francés, alemán. Hemos analizado cómo es la situación, porque la problemática que tenemos en nuestro país también existe en otros países y a veces es útil ver cuál es la experiencia, cómo se ha legislado y qué tratamiento se les dio. Y ahí vemos que ese seguimiento sociojudicial post-condena, con determinadas medidas de conducta que adopta el juez, de seguimiento, de prohibición de acercamiento, de fijar determinados domicilios, en fin, una determinada cantidad de medidas que hace el juez de ejecución, van a complementar estos casos graves, extremos. ¿Y esto va a agresores limitar, sexuales. va a limitar realmente esa posibilidad tan temida hoy en la sociedad de que esos delincuentes salgan con el beneficio antes del cumplimiento de la pena? Es lo que estamos tratando. Okay. A través de la legislación y la tipificación de los casos graves de agresiones sexuales, de secuestros extorsivos, de los casos de homicidios agravados, estamos buscando la mejor solución. Desde la legislación penal consideramos que estos casos deben ser de cumplimiento total de la pena. Perfecto. Y en la misma línea el tema de la protección de la mujer, porque sé que ahí también hay novedades interesantes con respecto al acoso, con respecto a temas también de incorporación de figuras para las venganzas estas porno, de publicación de fotografías o videos obtenidos en la intimidad. Hay novedades en ese sentido, ¿verdad? Exactamente, estamos trabajando, incluso mañana también tenemos reunión con la comisión. Determinados delitos, como bien señalás, como la figura del acoso o stalking, que tiene que ver con delitos contra la libertad también, que afectan a las mujeres, los casos de pornografía infantil con determinadas finalidades. Lo que se prevé es la incorporación también de un delito de peligro. Estos delitos de peligro lo que hacen es de alguna forma adelantar la punibilidad y tipificar determinadas conductas, aunque no se produzca un determinado resultado lesivo, con penas de prisión para quien en forma insistente, reiterada, acose a otra, mediante actos de intromisión que puedan alterar la vida cotidiana, casos especiales, vigilar, perseguir, buscar la cercanía física del otro, establecer, intentar contacto a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. ¿Y esto existe en otros países? Perdóname la interrupción. ¿Esto existe como figura en otros países? Están en otros países. De hecho, hemos importado algunos de estos institutos de Alemania, por ejemplo. Vemos que informes estadísticos que hemos tomado, porque además de tomar lo que sucede en otros países, como bien preguntás, también tomamos informes estadísticos en los cuales advertimos que más de un 40% de los casos encuadran en casos de violencia de género. Claro. Es decir, que hay que dar una solución a esta situación de gravedad social y que
muchas veces tienen que ver con conductas pretéritas de delitos contra la integridad sexual o la vida. Entonces, tenemos que buscar una solución desde lo que tiene que ver con la tipificación en el Código Penal, lo mismo que la conducta del grooming, de este contacto y acercamiento y posterior persecución. Aspectos que tienen que ver con la integridad sexual, que muchas veces se cometen a través de los delitos o de los medios informáticos, por eso también la tipificación de delitos informáticos en el Código Penal. Mariano, te saco por un momento de la reforma o de todo este trabajo que están realizando y te llevo a la actualidad. La semana pasada se realizó en la Corte, después de la apertura del año judicial con el discurso del presidente de la Corte, un trabajo en comisiones. Una de esas comisiones en un momento fue presidida por ti, es decir, que es la comisión que intenta hacer propuestas para reducir los tiempos de los procesos sobre temas de narcotráfico, etcétera. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo ves un poco la conclusión o el final de ese tratamiento, dado de que fueron muchísimas las cuestiones que se lanzaron como ideas por parte de los jueces, pero en orden a lo que Lorenzetti nos planteaba a todos los que allí estábamos presentes, de buscar mecanismos prácticos para buscar, mientras llegan las reformas legales o la reforma de los códigos, cómo se puede de alguna forma aligerar estos procesos. ¿Qué sensación te quedó a vos después de eso? Sí, uno de los puntos en los cuales estuvimos trabajando, y además hay alguna experiencia en la Cámara de Casación que se aplicó en los delitos de lesa humanidad, es lo que se denomina las normas prácticas. Sí. Las normas prácticas que surgen del propio ordenamiento procesal, que tiene que ver con el artículo 4, sin alterar su espíritu, es la posibilidad que en determinados casos complejos el juez pueda adoptar determinados mecanismos para lograr el fin último. ¿Cuál es el fin último? La celeridad, la agilidad y la aplicación de la ley penal. Claro. Sobre todo en los casos de funcionarios públicos, trata de personas, narcotráfico, es decir, casos complejos de crimen organizado que por distintas vericuetos, artilugios procesales en algunos otros casos, nunca se llega a la conclusión de ese proceso, justamente entre otros aspectos por la complejidad y por todas estas presentaciones. Las normas prácticas, que es un poco lo que tratamos de demostrar que se puede aplicar sin necesidad de hacer modificación al Código Procesal, significa en concreto, por ejemplo, que el tribunal puede convocar una audiencia preliminar y fijar, entre otros puntos, mire, usted va a alegar durante tanto tiempo, no durante 7 días, sino tal vez durante 1 hora, usted pónganse de acuerdo cuánto tiempo va a alegar cada uno, evitar las múltiples instancias de apelación, de impugnación. ¿Y esto se va a implementar a través de acordadas de la Cámara de Casación? Claro, ¿Cómo se hace? Hoy en día así sucede en los casos de lesa humanidad, a través de una acordada de la Cámara de Casación que fue elevada a la Corte Suprema y que fue homologada y que hoy ya se está utilizando en los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, con audiencia preliminar. Por ejemplo, en los casos de lesa humanidad, cuando, por ejemplo, una víctima ya declaró en un proceso y a su vez después tiene que declarar en otro para evitar la revictimización, la posibilidad de tomar ese testimonio como válido, la posibilidad de hacer una única audiencia para evitar tantas instancias de apelación, de impugnación, de nulidad, en una única audiencia resolver todos estos aspectos, o en una sola audiencia determinar todo lo que tiene que ver con la admisibilidad o no admisibilidad de la prueba. Ahora, en definitiva... Yo un poco el trabajo de esta comisión que yo te mencionaba, a mí me quedó un poco de sabor a, digamos que faltó algo, o que fue poco lo que se produjo en función de la expectativa, porque ya viene la Corte con muchos intentos de buscar mecanismos de mejorar los procesos y demás, y era como si era algo así como si fuese, qué sé yo, una de las últimas oportunidades para aprovechar, ya que estaban presentes muchos jueces que habían bajado desde el interior del país a trabajar en estas temáticas. ¿No te parece a vos que faltó un poco más de creatividad para poner en marcha algunas otras medidas que realmente acorten los procesos? No te puedo hablar de todas las comisiones porque a mí me tocó específicamente esta que tenía que ver con cómo agilizamos estos casos, que es en la cual yo intervine. Si me decís, yo me refiero a esta en general, me refiero a esta comisión, globales. A esta comisión en concreto. Sí. No sé si si sabés si esto va a continuar, si acá concluyó, o sea, digamos, este trabajo, sí, la comisión se dejó de reunir, por supuesto, porque eran 2 días, pero ¿cómo sigue todo esto? Nosotros seguimos trabajando, de hecho, hoy también estuvimos reunidos, tuve una reunión que está vinculada con
los temas del Código Penal, después, además de la canción, y después tuve otra reunión vinculada con estos aspectos. Estamos trabajando, estamos buscando también el mayor consenso posible para implementar estas medidas, ¿no? Que tienen que ver, por una parte, con la celeridad en los procesos penales, con la agilidad, sin tener que esperar a la modificación de una ley con los tiempos que lleva el Congreso. Por eso se menciona esto de las normas prácticas para las cuestiones procesales, para las cuestiones de prueba. Y después, con lo que también sabemos que tiene que ver con la continuidad del servicio de administración de justicia, ¿no? En las críticas que tienen que ver con el día a día, los tiempos de atención al público, los tiempos de la feria. Te decía esto porque en el caso particular nuestro de las pericias, que es otro gran tema de la demora de las causas, ¿no es cierto? Nosotros hicimos 4, 5, 6 propuestas que me parece que cayeron un poco en saco roto, ¿no? Que no fueron tomadas en cuenta. Me quedó esa sensación. No sé si vos tenés algún comentario sobre eso. Mira, yo concretamente estaba vinculado con esta tarea que tenía que ver con cómo desde la Cámara de Casación se pueden aplicar normas prácticas para agilizar este tipo de procesos. Digamos, hasta ahí llegó mi alcance, mi capacidad, más allá de que, como bien decís vos, hay un montón de problemas y la problemática es mucho más amplia. Sí, en esa línea, porque yo creo que es lo que a la gente más le interesa, ¿no? Uno lee ya a esta altura 1, 2, 20 veces estadísticas y análisis que dicen que las causas, por ejemplo, de corrupción, que son las que por ahí tienen mayor impacto social, demoran 15 años. Y de repente lee la tapa de los diarios hoy y menciono 2 causas que justamente no demuestran que es hacia todas las direcciones, tipo la causa del Correo o la causa de Chicone. Sí, y en las pero dos... te pido que no me preguntes por las causas. No te pregunto la causa. Como juez de las causas. Mencionás causas y desde ya. Tengo que tomar decisiones porque tengo mi función como juez de la Cámara de Casación que trabaja en los casos. Mi función como presidente de la Comisión de Derecho Penal en la Código Penal. Mi función como presidente o miembro de la Comisión de Celeridad. Es como que no puedo opinar desde ya que no iba a preguntar recusaciones posteriores. No iba a preguntar ni una palabra sobre las causas, sino digo que uno lee... Me la mencionás y ya no puedo intervenir en la pregunta. No, tal cual. No, me refiero a que uno lee demoras que justamente da la sensación, y es muy interesante haber escuchado lo que dijiste, que hay posibilidades de resolución práctica para demoras, además de las procesales que dependen obviamente de modificaciones del Código de Procedimientos Penal, pero que hay decisiones que ya se han tomado en causas tan importantes como las de lesa humanidad. Pero no me hables, otra vez te digo lo mismo, no me menciones causa, porque no puedo... No, sin mencionar causas. En términos generales se pueden abreviar las duraciones de las causas con estas medidas. Claro, por eso. En términos generales, si no te pido ahí de vuelta, no volvamos a las No vuelvo. Correcto. Porque lo único que genera es entorpecer el trámite, porque después vienen planteos de las partes que cuando uno habla... No, es que no, la verdad pido perdón por la referencia, porque fue una referencia a tapa de diario de ahora. Entonces obviemos la referencia, porque no puedo contestar la pregunta. No, la obvio. La pregunta es si en general, en las causas penales, se pueden realmente bajar estas medidas a una abreviación en corto plazo de los términos. Sí, por supuesto. Se puede lograr a través de normas prácticas, como estuvimos hablando, se va a lograr a través del Código Procesal nuevo, porque se quita muchas audiencias, mucho trámite escrito, mucho papeleo, se formaliza, se quita el papeleo y pasa mucho a la oralidad, aún en la etapa de instrucción. Las cuestiones incidentales se deciden por audiencias, no hay múltiples incidentes, y en el Código Procesal nuevo todo eso se va a cortar. El fiscal va a llevar toda la investigación y el juez va a tener la última palabra, no va a haber este cruce y este choque que muchas veces hay entre fiscal y juez. Y con el Código Procesal sí, con las normas prácticas en el interín hasta tanto el Código Procesal sea sancionado también, porque son normas que tienden a la agilidad. Y después hay otras medidas que tienen que ver más con la coyuntura del Poder Judicial en términos generales, que tiene que ver con estas quejas de una continuidad en el servicio de administración de justicia, que también algunos ajustes se pueden hacer, que tienen que ver con la continuidad en los horarios, en las ferias judiciales, etcétera, que también se está trabajando. Y una pregunta te hago, hay una presentación muy interesante a mi criterio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, no del Colegio Público, que propone reformas procesales como limitación de apelaciones, es decir, convertir los plazos en perentorios y no en indicativos, es decir, en obligatorios. Sí, algunos de estos aspectos ya de alguna forma surgen del Código Procesal, de nuevo, incluso en esta línea con lo que está señalando, sanciones para los jueces que no cumplen con esos plazos procesales, porque hoy en día los plazos son solamente para las partes, para el perito que no presenta el término, para el abogado que se le venció el término. Bueno,
va a haber sanciones por mal desempeño cuando sea el magistrado el que incumpla con esos plazos. Bueno, eso sí, estoy absolutamente de acuerdo que los plazos deben ser para todos por igual, para el juez, para el fiscal o para el perito. Y una pregunta complicada. Digamos, pero termina, me prometés porque habíamos dicho No, está absolutamente teórica. Hay una propuesta... Para concluir ya. Sí, dale. Hay una propuesta de revisar la máxima que señala que el imputado puede mentir en la indagatoria impunemente. Es decir, se propone respetar el derecho a no declarar, pero que si declara, declare bajo juramento de decir verdad. Porque esto, para que la gente entienda, no hay obligación de decir verdad para un imputado, para un procesado en la Argentina. Sí. Son temas complejos, principalmente porque el objeto del proceso no debe depender de un imputado. El objeto de un proceso debe depender de la búsqueda de la prueba para la averiguación de la verdad, para la aplicación de la ley, para lograr la paz social que es tan importante para concluir un proceso penal. Me parece que en estos términos se pone demasiado el ojo en el imputado y no debe ser la fuente principal de obtención de pruebas, sino si se hacen bien las cosas, si se trabaja bien, si el fiscal trabaja bien y el juez toma las decisiones, con celeridad y agilidad, no tenemos que estar preocupados por lo que diga o deja de decir el imputado en un proceso penal. Claro, porque si no estaríamos afectando el principio de inocencia, ¿verdad? Pero además, porque el imputado no tiene que ser la principal obtención de prueba en un proceso, entonces ya pasa a un segundo plano, que es lo que diga o deja de decir el imputado, y es verdad, La última por mi parte, Mariano, y para dejarte tranquilo, porque escuchamos allí las vocecitas de niños correteando, no sé si algo de eso. Por eso, porque tengo que llevar a mi hija, pero que terminar. Una curiosidad particular que es la siguiente, la figura de la cosa juzgada ahí, Rita, ¿formó parte en algún momento de las charlas de la comisión, de la posibilidad de incorporarla? No, eso es un aspecto que tenía que ver con el Código Procesal Penal. Allá estamos hablando ya hace 5 años cuando se discutió en diputados y en senadores, no del Código Penal. Seguro. Decime, ¿y ¿Cuándo finalización del trabajo de ustedes, para cuándo está previsto? 2 meses aproximadamente, estamos terminando con el Código Penal, empezamos ya hace 1 año y el objetivo es terminarlo ahora dentro de 2 meses. O sea que en mayo lo entregarían, por decir algo aproximadamente, o están tendiendo a eso, digamos. Así es. Bueno, felicitaciones por el trabajo, realmente sabemos que han trabajado muchísimo. Gracias a ustedes por comunicarse, estoy a plena disposición, siempre en contacto para lo que pueda comunicarse, es fundamental que la sociedad gane confianza en las instituciones y para eso también la justicia debe mostrar transparencia y debe mostrar sobre todo la aplicación del principio que todos los que habitan la Argentina somos iguales ante la ley. A disposición para seguir difundiendo todas estas cuestiones que interesan a todos los ciudadanos. Gracias, doctor Borinsky. Gracias a vos. Adiós, Mariano. Chau, chau. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Gerardo no nos da tregua, pero estamos siempre listos. Bueno, de paso podemos decir que en el control se encuentra nuestro gran amigo Gerardo Subirana y todo el apoyo tecnológico lo tenemos a través de Federico Politi, que es nuestro cargo de la productor operación incondicional, que nos marca los tiempos, los ritmos y nos resuelve absolutamente todos los detalles. Bueno, así que es todo culpa nuestra. ¿Qué te pareció la entrevista, la reunión, la charla? Mira, yo creo que vale la pena la reflexión. A mí me impresiona siempre, y lo quiero destacar especialmente, la disposición de Mariano Borinsky, a difundir una tarea tan importante. Sí. Yo te digo más, lo escucho como una rendición de cuentas. Es decir, es un hombre que está comprendiendo que toda la sociedad está pendiente de esa tarea. Y han hecho una gran tarea. La verdad que es una comisión que hay que destacarla.
viene trabajando muy duro y terminar después de 100 años, como decías vos, casi 100 años, ¿no? Podrían esperar 2 años más y estamos en los 100 casi. Sí. Un código penal no es poca cosa, ¿no? No, realmente no, es muy significativo. Además han cambiado mucho las cosas en todos estos últimos años. Lo que leemos a diario de los delitos y los crímenes que ocurren y la cantidad de causas que por distintas razones no están contemplados los delitos en el Código Penal y por lo tanto no hay forma de condenar. Ustedes saben que si un delito no está exactamente previsto, tipificado en el código, tipificado como dicen los abogados, ¿no? Es que esa es la definición de delito. Y bueno, si no está tipificado, ese delito no existe, pero hay nuevos delitos, uno que comentaba recién el doctor Borinsky, el grooming o algo así, el grooming. ¿Cuál es? Ese es el delito que se comete a través de la utilización de las redes sociales y digamos el acercamiento que hace algún pretenso delincuente sexual respecto de niños, de chicos o de niñas, particularmente, que se acerca y los engañan de alguna forma para después cometer un delito sexual. Bueno, todo eso no estaba previsto, no está. Tal cual. Entonces hay que inventar sobre la marcha y uno no puede asimilar, digamos, un delito a otro. Lo mismo con los delitos informáticos, aquellos delitos de las tecnologías, que si bien se reformó y hay una ley de delitos informáticos, ¿no es cierto? Hay una ley especial, pero claro, todos los días aparecen nuevos. Y a mí me pareció muy, muy importante la regulación de accidentes de tránsito. Yo creo que por primera vez, ahora habrá que cambiar la cabeza de los jueces, ¿no? Para que condenen. Porque alguien que va a 140... tiene que asumir que si toca a alguien es un asesino. ¿Vos te acordás del caso Ecos? El caso Ecos es de los chicos de la escuela, sí, espantoso, que fallecieron, una cantidad. Yo te digo porque me tocó muy de cerca, porque el hijo de un gran amigo, de un amigo cercano, murió en ese accidente. El chofer de un camión que chocó de frente al micro donde iban los chicos. Los chicos de la escuela iban a una escuelita del interior a ayudar, a hacer donaciones, a ayudarlos en los aspectos económicos, educativos, etcétera. Y bueno, y terminan falleciendo una cantidad de ellos. ¿Qué pasó? Un conductor ebrio del camión, los choca de frente. Bueno, ¿sabés cómo terminó ese caso? Ese caso terminó sin ninguna condena, ni siquiera del propio chofer. Espantoso. Terminó de una forma... Y no tuvieron posibilidades de recurrir o de reclamar, porque no tenían posibilidad tampoco de ser parte en el caso. Bueno, realmente fue tremendo. Y hoy por hoy, creo que ese y otros casos similares fueron los que impulsaron movidas, una cantidad de eventos que se hacen todos los años, un poco reclamando sobre esta situación, y creo que ahora han dado frutos, van a dar frutos en esta reforma del Código Penal. Y me pareció muy significativo el tema de los delitos de peligro. Es decir, si alguien maneja borracho o drogado, lo paran y le miden y le da, por solamente manejar en ese estado ya cometió un delito. O, por ejemplo, aquel que interviene en una picada. Tal cual. Bueno, ahí es más grave. El solo hecho de intervenir en una picada sin que se produzca ya es un delito. Y el organizador también. Incorporan al código el organizador aunque no participe. Hay una cantidad de otros ítems también previstos, que esto debe ser así porque es una manera también de que el código sirva no solo para castigar o para colocar penas, sino también para prevenir de alguna forma la comisión de estos delitos. Así que bueno, veremos. Te iba a hacer otro comentario porque el doctor Borinsky, con muy buen criterio... ¿Cómo te retó? Me retó, pero me retó porque no sabía lo que yo iba a decir, se anticipó y se anticipó bien, porque es cierto que los jueces tienen que cubrir la posibilidad de que alguien los vaya a recusar y a usar eso. Sí. Yo lo que quería mencionar era que en dos causas que son de alguna manera emblemáticas porque justamente son, digamos, de un lado y del otro de la grieta, si querés, porque una es Chicone y la otra es Correo. Y no me preocupaban esas causas, sino el hecho de que las dos están demoradas por distintos motivos. Una porque está en el escritorio del juez hace 7 meses y el juez no decide nada. Y la otra porque está demorada 4 meses después de la declaración del arrepentido Van den Broele, a la espera de que se resuelvan recursos recusando al juez. Ahora, ¿esto qué significa? Porque la gente dice, ¿qué quiere decir recursos recusando al juez? Quiere decir que, como decía muy bien el doctor Borinsky, hoy hay
y lo denuncia el Colegio de Abogados también en ese documento que yo mencioné, Sí. hoy hay decenas de artilugios, de chicanas dichas vulgarmente, que permiten que los expedientes duerman. Y también hay, al no haber plazos que se llaman perentorios, es decir, plazos obligatorios, la posibilidad de que un expediente duerma 7 meses en el despacho de un juez. Sí. Y bueno, por eso duran 15 años las causas de corrupción, porque todo el mundo adecúa el trámite o lo chicanean los imputados y los procesados, o los jueces los consideran políticamente. Y esto es lo que hay que terminar. Sí, sí, sí. Yo creo que este es un tema de fondo que cuando los jueces tengan que rendir cuenta, cuando los jueces sean controlados más a menudo en la forma en que han desarrollado determinadas causas, aunque sea en forma aleatoria, no se lo puede controlar en cada una de las causas, pero sí hacer una auditoría al modo de como ha propiciado el Colegio de Abogados de la ciudad, y que junto con el Consejo de la Magistratura se llevó a cabo, y los jueces se sientan observados, pero no es suficiente que se sientan observados. Tiene que haber algún mecanismo, Tiene que haber sanciones. no sé si de sanciones, pero sí de no continuidad de aquel juez que realmente es un juez que es incumplidor, que se aleja absolutamente de todas las pautas, que guarda, que pisa las causas, que las esconde por razones muchas veces políticas, aunque diga que son cuestiones procesales, en el fondo son cuestiones políticas. Esto pasa y esto le hace absolutamente mal, muy mal al país, al avance de la justicia. Y después viene la otra corriente, decir, bueno, como las causas demoran mucho, busquemos los mecanismos para acelerarlas. Ahora es que lo que planteó días pasados el presidente de la Corte, creando comisiones al respecto, trabajando en ese sentido, pero la verdad es que tendría que ser algo normal. Los jueces tendrían que aplicar el criterio de la celeridad procesal de alguna manera y rechazar recursos sin sentido. Bueno, el propio Borinsky lo dijo, ¿no? Yo creo que si tuviéramos un título del programa, Borinsky concretamente dijo, los jueces tienen que cumplir con los plazos, porque si no los cumplen, también pueden tener sanciones. Por eso lo dijo hoy. Sí, ¿no? Dijo también que las partes tienen plazos y los jueces no. Exacto, exacto. Ese es el título. Ese es el título. Sí, señor. Ahora, yo te iba a hacer una pregunta, porque los dos estuvimos en el acto de apertura judicial, como comentamos la semana pasada, pero vos después estuviste en el funcionamiento de las comisiones, como dijiste hace un rato. Sí, es cierto. Y yo digo, si algo rescato del discurso de Lorenzetti fue la palabra autocrítica. Sí. La acentuó el presidente de la Corte y habló de la necesidad, lo decíamos el otro día, Daniel Sapsay lo destacaba con bastante dureza, el Poder Judicial ocupa el puesto 13 de 14 a nivel de desprestigio institucional. ¿Vos crees que hubo autocrítica, Alfredo? No, yo creo que los integrantes de las comisiones, y yo voy a hablar en particular de la Comisión 1, que trató el tema de la demora de los procesos penales, judiciales penales, en particular aquellos procesos vinculados con el narcotráfico, la trata de personas y corrupción. Vaya títulos, vaya temas, ¿no? Resultó ser que los jueces no entendieron o no quisieron entender. Digo los jueces porque los integrantes de la comisión, en el 95% eran magistrados. No solo magistrados de la capital federal o jueces del fuero penal federal, había también jueces del fuero penal común y muchos jueces que se habían molestado en venir desde las provincias trayendo sus preocupaciones, sus inquietudes, sus problemáticas regionales, que no son necesariamente las mismas. Bueno, ¿qué es lo que pasó allí? Se habló de todo. Yo creo que la mayoría de ellos, esto fue un lamento permanente de muchas cuestiones y no todos entendieron la consigna que yo entendí como tal del presidente de la Corte, que era tratemos de buscar caminos cortos, tratemos de buscar modificaciones prácticas, no necesariamente reformas legales que lleven a que se modifiquen leyes, que podría ser también, porque esto lleva su tiempo, sino buscar mecanismos prácticos que permitan acortar los procesos. Yo creo que esto no lo entendieron, solo hubo la excepción de un juez, un magistrado que se llama Luis García, a quien yo no conocía, pero escuché, y lo dijo 2 veces, en donde él dijo algo así como que los jueces no somos las personas más indicadas
para hacer recomendaciones en estos temas de mejorar los sistemas de trabajo o algo por el estilo. Y tiene razón, porque los jueces no saben de organización de los sistemas, de manejar métodos y tiempos, para eso hay especialistas, de manejar mecanismos de programación de los tiempos, para eso también hay especialistas. Así estaba leyendo los otros días en que en la provincia de Santa Fe, aquellos que se encargan en la justicia, ¿no?, los procesos judiciales, aquellos que se encargan de los temas administrativos y de ordenamientos de las cuestiones judiciales, no son los jueces, sino que son ingenieros, si no me equivoco decía industrial, ingeniero, me pareció un poco demasiado un ingeniero, bueno, pero los ingenieros resulta que saben mucho de programación del trabajo, tienen mucho que ver, tienen conocimientos de manejo de organizaciones complejas. Bueno, una de las propuestas muy interesantes a mi criterio, que no es nada nuevo, pero está muy bien sistematizada por el documento del Colegio de Abogados, es el tema de la digitalización, del expediente digital. Sí. Y hay algo tan elemental que por ahí la gente escucha esto y dice, ¿cómo esto no existe? Hoy vos no tenés en una adecuada base de datos todas las resoluciones judiciales como para poder, por ejemplo, comparar. Te hablo de algo muy diario para la gente, un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Sí. ¿Cuánto vale estar X tiempo sin poder trabajar? ¿Cuánto vale perder un brazo? ¿Cuánto? No hay de ninguna manera parámetros de referencia. Sí. Es decir, que el tribunal de aquí te va a dar X y el tribunal de al lado te va a dar la mitad o el doble. Sí, hubo muchísimas. Estas cosas se facilitan enormemente con un expediente en digital. Esta comisión que comentaba, se habló muchísimo del problema informático de... existe un programa que yo, la verdad, como no lo manejo, no lo sabía, pero ahora me enteré, que se llama Lex 100, que maneja los tribunales. Yo lo manejo todo el tiempo. Y me dice, y decían los jueces, que en la mayoría de los casos, bueno, está... a mitad de camino en los lugares, en los juzgados que mejor funciona. Así es. Luego hay jueces que antojadizamente lo dejaron de lado, hay, sin dar nombres, pero hay unos jueces muy conocidos que decidieron no implementarlos porque, claro, en cierta forma la utilización de estos programas empiezan a venírseles en contra porque ellos mismos empiezan a sentirse controlados a través de la existencia de estos programas. Y después hubo muchos jueces del interior, varios jueces del interior de la provincia, del país, que han manifestado su queja total, que no han podido siquiera implementar los sistemas y que permanentemente se les cae en los sistemas porque no tienen una buena señal de internet. En fin, hay problemas todavía técnicos, estamos años luz de resolver estas cuestiones y me parece que hay que trabajar todavía muchísimo. En ese aspecto. Muchísimo. Y una parte de la solución va a venir por ese lado. Pero hay avances importantes en materia de oralidad, ¿no? En el informe, por ejemplo, que yo estuve presente del Plan Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, se hablaba de una cantidad muy interesante en todo el país de tribunales con avances en la oralidad civil, que también era algo que se debía, la cercanía del juez, el hecho de que las partes vean al juez, que no se limiten a presentar escritos que algún día se resuelven, ¿no? Sí, yo creo que por ese lado viene incluso en la justicia penal en particular. Penal en particular es obligado. Hay un desvío enorme en la interpretación y el manejo del Código de Procedimientos Penal de Capital de Buenos Aires y de el federal, que es el mismo, digamos, ¿no? En materia penal, donde la idea inicial era que los procesos de instrucción, es decir, de investigación previa, deberían ser procesos muy cortos, donde se juntaban, se reunían unas cuantas pruebas, sobre eso debía resolver encabezados por los fiscales, además, ¿no? Y enviar en cortísimo, tiempo, en cuestiones de semanas, o de días, o de semanas, o algún mes, o un par de meses, la causa al tribunal oral para que allí se termine de resolver la cuestión. Bueno, acá se invirtió absolutamente desde el comienzo prácticamente la forma de funcionar y se tergiversó por completo y ahí vino. Después están los aspectos políticos, ¿no? Los jueces que ciertas causas prefieren que no caminen, que no avancen y después en ciertos momentos cuando se producen los cambios políticos las ponen en movimiento o las tienen como
un reaseguro, porque esas causas les sirven para que no los presionen a ellos, o si los presionan las sacan a relucir para decir, bueno, acá tengo un arma con que defenderme. Esto es pésimo. Estas cosas deberían ser erradicadas por completo, no deberían existir para que el sistema se normalice, porque si no estamos en yo te guerra. confieso, ahí la semana pasada, con optimismo, tanto vos como yo, escuchamos un buen discurso del presidente de la Corte, repleto no solo de buenas intenciones, de contenidos conceptuales valiosos, Sí. que no es la primera vez que los dice el doctor Lorenzetti, pero que esta vez quizás fueron mucho más Y incisivos. una cosa Y más, 24 aparte, horas después Sí. es como que uno se decepciona profundamente, Sí, por lo Lore. menos de que la justicia ayude a reformarse. vos ¿no? fíjate que se cambió la fecha de la fecha del discurso de apertura del año judicial, que generalmente se hacía en el mes de febrero. ¿Por qué creo que se cambió? Se cambió porque Lorenzetti estuvo trabajando durante unas cuantas semanas para que la implementación o el arranque de este año comience con cambios que vayan exactamente en sintonía con aquellos planes que se están promoviendo desde el Poder Ejecutivo, cosa que así está es, bien, que está muy bien. ¿no es cierto? No quiere decir que haya dependencia, al contrario, hay un trabajo colaborativo en común y en sintonía. Esa fue la intención. ¿Sabes lo que me da la sensación de lo que eso pasó? se frustró. Que se frustró en su Sí, totalidad. sí, coincidimos. Se perdió otra oportunidad. Yo creo que el presidente de la Corte debe estar bastante molesto, bastante enojado por la situación de lo que ha ocurrido, y me parece que esto no debiera pasar. No debiera pasar, y la sociedad reclama, ¿no? La sociedad no tiene mucha más paciencia. Y hay otras cosas con las que la sociedad se está, por suerte digo yo, empezando a cansar, ¿no? Mucho escándalo offshore, ¿no? Ahora me lo quieren involucrar al pobre Carlitos Tevez también, no exageremos. No, es eso. Yo creo que, bueno, sin saberlo, evidentemente aparecieron involucradas en esta causa porque han hecho unas transferencias, justamente que pasaron por la cuenta de los BAES, de los pobres chicos en de Europa, pero bueno, necesariamente, bueno, se dio a conocer, pero tengo entendido de que en realidad no fueron las transferencias solamente de estos dos reconocidos personajes del fútbol, Carlitos Tevez y Heinze, el actual técnico, histórico, para que me pongo defensor de de la pie, selección. el técnico actual de Vélez Sarsfield, En fin. sino que hubo algo así, parece, en este Fe de caso. las cosas que hay que aguantar. Y bueno, es ¿viste? terrible. Por un momento, ya que no están más los muchachos de Vélez Radio, tenemos que hacer un poco de fuerza. Además que los dueños de esta radio tengo entendido que son velezanos también. Bueno. Así que vamos a chupar un poco la media. No, y te decía que creo que hubo algo así como, se habló de cientos de transferencias que se hicieron por este mecanismo. Ahora, la gente se pregunta por qué, yo creo que eso vale la pena explicarlo. Son mecanismos que en épocas de diferencia de cambio hoy tienen mucho menos sentido, salvo por el tema de que alguien no las puede hacer en blanco, porque hoy se pueden hacer de otra manera. Pero en aquella época, vamos a decir cifras un poco arbitrarias, si el cambio oficial estaba a 6 y el cambio paralelo estaba a 9, es absolutamente lógico que nadie quiera recibir 6 cuando lo que verdaderamente está transfiriendo es 9. Claro. Y no implica que haya un delito atrás el hecho de que, por ejemplo, jugadores, porque además son transferencias de cuentas oficiales de estos futbolistas que eran futbolistas de prestigio que ganaban sumas muy importantes en el exterior. Entonces, era una operación habitual, yo te mando de mi cuenta tanto y vos me das lo mismo en Buenos Aires. Lo que pasa es que lo que acá está en juego es que ese dinero, ¿de dónde sacaban los BAES la plata que le dieron a Tevez y a Heinze en la Argentina? Y no solo eso, además no te olvides que hubo periodos en donde la economía de aquel momento, estamos hablando de años 2012 si no me equivoco, 2013, 2012, que en donde realmente no se podían hacer transferencias, estaban vedadas las posibilidades de Además, sacar claro, dinero, estaba más que bloqueado. traer dinero, sí, pero sacar dinero. Tal cual. Y muchas veces cuando, como vos bien decís, cuando ingresaba dinero, resulta que después te lo cambiaban, te lo pasaban a pesos y te lo hacían al cambio oficial y Así perdías
no sé, el 20, el 30, 40% del valor. Sí, y sí, esto, sí. claro, nadie lo quiere hacer, nadie lo hace. Así que bueno. Ahora, en la misma temática sí. de las cuestiones offshore, sí. acabo de leer que, entre otras noticias, como también la confirmación de la prisión del primo de Kirchner y tantas otras sobre las causas de corrupción, pero el bloque justicialista se sumó a los pedidos del Frente para la Victoria, que era esperable, y del Frente Renovador, que quizás no era tan esperable, pedidos de explicaciones parlamentarios al ministro Caputo. Sí. Y para balancear un poco y hablar de lo que está pasando ahora, que no es poca cosa, pero allí hay irregularidades manifiestas. Por lo menos hay irregularidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que han declarado, incluido en sus declaraciones juradas patrimoniales presentadas en la Oficina Anticorrupción, no solo al inicio de la función como ministro de Finanzas, en este caso de Luis Caputo, sino en la declaración de fines del 2015 y fines 2016 también hay serias omisiones e irregularidades. Omisiones justamente en esta temática que vos mencionabas, porque allí se debió haber dicho de que Caputo había tenido pertenencias, propiedades e inversiones realizadas en sociedades offshore, que eran sociedades destinadas a la inversión de grandes cantidades de capitales. Y se omitieron. No olvidemos que ahora, el ministro dice que él declaró. Pero no te olvides que el ministro Caputo, él fue el que llevó adelante, el que encabezó la negociación de la deuda externa en los primeros meses del gobierno del Macri. Correcto. Y resulta que estuvo de alguna manera ligado, previo a eso, y no sé si después también, pero previo a eso seguro, porque ahora lo está confesando, con alguno de estos fondos que manejan capitales de inversión. ¿Y esos fondos manejaban títulos de la deuda argentina? Pero también? claro, seguro que sí. Entonces esto se omitió y allí hay algunas cuestiones un poco serias. No sé qué va a pasar con todo eso, pero no puede dejarse pasar este tipo de cuestiones. Hoy quizás sean faltas menores respecto a otras que estamos acostumbrados ya a escuchar, pero no dejan de ser faltas al fin, incluso penadas por la ley penal, por el Código Penal, por normas expresas, en donde la omisión en una declaración jurada es delito, sin ninguna duda, ¿no? A mí me parece muy bien en ese sentido que parte del propio oficialismo haya dicho que ellos pusieron la vara muy alta, ¿no? Y bueno, hay que ponerla muy alta, y hay que cumplirla, hay que saltarla así de alta. Sí, otro tema parecido a este es el que está girando en falso, que es el tema del correo argentino, que se está escuchando bastante poco al respecto. Hubo en esta semana pasada alguna novedad en donde la Auditoría General de la Nación reconoció que no tiene nada que hacer, porque lo ha dicho al principio, bueno, ¿no? Eso es muy curioso, porque a ver si vos leíste lo mismo que yo. Yo leí la noticia y se decía que era una buena noticia para el gobierno. Y empecé a leer la noticia y lo único que dice la auditoría es: este no es mi tema, yo no puedo opinar, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, parece ser que el gobierno toma como una buena noticia que la auditoría no pueda opinar. Porque esto me equivale del otro lado a algo que vos explicaste en el programa anterior, pero que vale la pena muy brevemente, y es que en la causa esta de gas licuado, sí, donde la Cámara Federal, la Sala 2, dijo que el informe del perito no servía para avanzar contra Debido y Barata, y por eso queda Barata en libertad, se leyó como que la Cámara dijo se terminó la causa, y muy lejos de eso. La causa, lo que dijo la Cámara es que el informe era insuficiente. Sí, el informe hay que enderezarlo, hay que hacerlo nuevamente, tendrán que intervenir otros peritos, pero que hay delito, sin ninguna duda. Y justamente lo que hizo la Cámara en ese caso que vos mencionás, es poner las cosas en su lugar para que más adelante no haya un planteo de nulidad que haga que esa causa se caiga por completo. Perfecto. Este es el remedio que puso la Cámara en buena hora. Bueno, y nosotros seguiremos analizando todas las cosas que hacen al interés de nuestros oyentes, y ahora nos vamos hasta la semana que viene. Los dejamos con Voces y Memorias con Hernán Dobri. Gracias. Adiós.